Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En el día de hoy vamos a abordar dos artículos que oportunamente seleccionamos para lo que es de alguna manera esta suerte de análisis vinculado a lo que es, digamos, la construcción ideológica desde el punto de vista constitucional. Con lo cual vamos a abordar el tema fundamentalmente de una lectura de un constitucionalista argentino. Creo que junto con Gargarella son, digamos, de los que de alguna manera comprenden esta lógica del constitucionalismo crítico y con una fuerte impronta de análisis desde el punto de vista latinoamericano. Y me refiero en este caso a Gabriel Negretto. Esta lectura es muy importante porque es una lectura que va a ser evaluada seguramente y requiere, digamos, de una profundización en cuanto a su lectura. Este artículo, que lo incorporamos prácticamente desde el comienzo de la cursada, de la carrera, en los últimos 3 años, 4, por comprender que es un artículo sustancioso y que tiene mucho que ver también con la lógica que viene acompañado también Gargarella. Este artículo de Gabriel Negretto se llama La genealogía del republicanismo liberal en América Latina. Y es un texto que trata fundamentalmente de establecer las pautas ideológicas que comprenden la construcción constitucional, no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica. Y bueno, a retomar un tema que nosotros mencionamos en la clase pasada y que está relacionado con esto de las dictaduras durante el siglo XIX. O sea, hay un hilo conductor en cuanto a las lecturas anteriores y la presente lectura. Y que tiene que ver con el modelo de construcción constitucional. Entonces, ¿qué es lo que hace Gabriel Negretto? Primeramente, su trabajo lo va a dividir y dentro de esa división lo que va a hacer es primeramente decir, bueno, ¿qué tipo de liberalismo se implementó en América Latina durante el siglo XIX en la construcción constitucional? Y habla fundamentalmente de la idea de un liberalismo de síntesis. ¿Por qué de síntesis? Porque no es un puro liberalismo ideológico en la construcción constitucional, sino que hay una fuerte impronta desde el punto de vista conservador. O sea, el elemento conservador es sumamente interesante en cuanto a la construcción constitucional que este autor nos presenta. Y digamos por qué. Primeramente porque, digamos, durante el proceso que arranca prácticamente en 1810, en la mayoría de los procesos revolucionarios latinoamericanos, existió una suerte de puja entre la influencia de las ideologías liberales procedentes de Europa y el conservadurismo en sí de las estructuras locales. Eso evidentemente fue determinando ciertas y determinadas pautas, con los cuales yo puedo de alguna manera hacer una construcción pura y exclusivamente liberal en un contexto de lo que podríamos llamar la conformación de los nuevos estados. Están dadas las condiciones. Hay fundamentalmente, y esto, había un orden público establecido como para decir, bueno, muy bien, podemos apostar esencialmente a las libertades públicas, a el derecho a voto irrestricto, a la consolidación, entre comillas, de una democracia. Y bueno, la verdad que no. De hecho, las consecuencias inmediatas de las guerras de emancipación son en general la aparición de guerras civiles y también la aparición de ciertos personajes que de la única forma que pudieron de alguna manera establecer un orden fue a través de gobiernos fuertes. Y nosotros hablábamos en el encuentro pasado del tema de Rosas. Cosa que no es un dato menor, porque ya también habíamos mencionado que Bolívar
dentro de su lógica de pensamiento, tengamos en cuenta que él apoyaba los sistemas republicanos, no apoyaba a los monárquicos como Belgrano y San Martín. Dentro de su proyección republicana, él planteaba un poco esta cuestión de los gobiernos autocráticos, de los ejecutivos vitalicios, de una suerte de facultades extraordinarias en cuanto a las atribuciones, hasta planteó la existencia fundamentalmente de un sistema de censores. ¿Qué quiero decir con estos censores? Los censores eran funcionarios, o sea, muy tomado esto de la construcción jurídica romana, ¿no? Por eso conservador. Encargados de ¿qué? De controlar la moral pública. Por eso también el fuerte sesgo que va a tener la construcción con elementos sustanciosos desde el punto de vista de la religión católica. Por eso, digamos, los países en que se preocuparon en sus primeras construcciones constitucionales meter el tema del culto. Y muy reticentes a ¿qué? A la libertad de cultos. Entonces ahí entra un poco a jugar este tipo de cuestiones en donde el conservadurismo tiene un toque importante. Ya, ¿cuál es el aporte fundamental, digamos, del conservadurismo a esta construcción? Bueno, la idea, de alguna manera, de que en esta suerte de división de poderes, el poder ejecutivo corra con cierta ventaja, con ciertas atribuciones, y de hecho, si bien, como pasa en nuestra Constitución, va a haber una clara provisión de las facultades extraordinarias y de la suma del poder público, no así de lo que podríamos llamar lo que tiene que ver atribuciones, como van a ser más adelante la intervención. Perdón. La intervención federal o el estado de sitio. O sea, dentro de las atribuciones que aparecen que van a aparecer de alguna manera marcando claramente la diferencia, va a tener esto, como también va a tener esta cuestión de lo que va a ser la designación de ciertos y determinados funcionarios, como pase con la Corte, con la colaboración del Senado, y teniendo en cuenta que siempre el Senado que va a ser el reducto de los sectores poderosos de la sociedad, terratenientes, comerciantes y demás. Es lo que podríamos decir el ala aristocrática de la estructura legislativa, algo que se va a mantener generalmente en todos los lugares. O sea, cuando uno se pone a evaluar de alguna manera cómo se va construyendo esta construcción legislativa, va a decir, bueno, los diputados son representantes del pueblo, pero fundamentalmente el tema de los senadores va a marcar la incidencia que van a tener los senadores como de alguna manera representantes de los poderes económicos de cada provincia, de cada distrito y demás. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Entonces hablamos de un liberalismo de síntesis por el tema de los respetos a los derechos, el tema de lo que es la construcción progresiva de una democracia medianamente procedimental, un liberalismo que va a apostar a la libertad, esta vez como la libertad de expresión, el tema de fundamentalmente todo lo que esté relacionado con la cuestión de la privación de la libertad en ciertos y determinados procesos, donde va a aparecer un poco esta cuestión del debido proceso, algo que ya se había ensayado en algunas constituciones no muy pródigas que hubo en general. Tengamos en cuenta que va a haber en esta construcción de nuevos estados y demás, en Centroamérica, en Bolivia y demás, situaciones en las cuales se van a repetir constituciones, que se van a ir cambiando las constituciones de acuerdo a el presidente de turno, porque tiene que hacer lo que llaman constituciones a su medida para poder gobernar. Entonces resulta sumamente importante analizar esto y tener en cuenta esta idea del liberalismo de síntesis y de los aportes, esto ténganlo en cuenta para la evaluación, el aporte del conservadurismo y el aporte del liberalismo. Por otro lado, también está poner el límite, ¿no? Nosotros mencionábamos en un momento a Benjamin Constant y esta cuestión de que en Europa se planteaba muy fuerte, especialmente el proceso de 1830 europeo, de poner un límite a los gobiernos autocráticos dictatoriales, fundamentalmente porque cuando se implementa este tipo de modalidades, ¿qué es lo que pasa? Se limitan las libertades públicas y esto evidentemente atenta contra
claro ejercicio de la libertad. Y también Negreto lo que va a hacer en este texto es hacer una clara referencia a todo aquello que tiene que ver con la lógica de Alberdi, los elementos que él toma de la Constitución de 1833 de Chile, la llamada Constitución conservadora, en donde, digamos, genera toda una estructura para las simientes de consolidar un Estado oligárquico, y que de alguna manera va a tratar de matizarlo como aporte para lo que va a ser la redacción de la Constitución de 1853-1860, en donde digamos que ya a partir de 1860, ya incorporado Buenos Aires a la Confederación y siendo la República Argentina, de alguna manera Buenos Aires se empieza a tallar en cuanto a la definición específica de lo que tienen que ser fundamentalmente el manejo del Estado. O sea, realmente se empieza a gobernar desde Buenos Aires. Y esto no es un dato menor. También hay un reconocimiento, de alguna manera, a lo que fue la política de Rosas, y en este sentido, esta idea de, alguna manera, reconocer que gracias a su política, más allá de la violencia y más allá de ciertas cuestiones, estableció un orden, y ese orden, de alguna manera, basado en que la ley está por encima de todos. Cosa que Alberdi va a reconocer, Sarmiento también después va a reconocer, lo cual no quiere decir que niegan su antipatía con respecto a lo que fue, digamos, el régimen rosista. Pero es una lectura sumamente interesante, riquísima por donde se la busque, y me parece que hay que empezar a profundizar esta lectura. Vuelvo a repetir, Gabriel Negreto, la genealogía del republicanismo liberal, y digamos que va a ser uno de los puntos centrales de la evaluación, por eso recomendamos su lectura con cierta profundidad.